¿Cómo están? Hola, Cris. Hola, ¿Cómo hola, están? Cristian. Bueno, bienvenidos a todos a Club de Artistas, este ciclo organizado por Club de Jóvenes La Carra y el elenco de jóvenes del Ministerio de Educación. Y hoy tenemos el inmenso honor, para mí, gusto de entrevistar a Javier Suetsky. Sabés que una compañera me decía, te lo voy a contar porque es un lindo mimo, cuando la tarea a veces es tan anónima, que le compartan estas cosas. Y decía, qué lujo un día después del maestro que puedan entrevistar a un gran maestro, ¿no? Bueno, Sí, bueno, voy a sí, llamarla, decirle cuando esté con problemas de autoestima, claro, mirás la entrevista esa y te autoestima. ayuda. Y te ayuda, ¿no? Ahí a remontar. Pero bueno, quería comenzar leyéndote algo de Gianni Rodari, que seguramente ya lo conocés, pero digo, es un poco enmarcar, ¿no? este encuentro que va a ser hoy. Eh, Te cuento cómo es. Yo les digo a los chicos, bueno, la semana que viene vamos a tener la posibilidad de entrevistar a tal persona, ¿no? Ya han pasado por este ciclo Mosquito, Manu Fanego, Martín Urbaneja, se vienen Gabriel Chamé y Daniel Casablanca. Les tiré una Qué primicia. honor, digo, quiero decir, cuando escuché el casting dije, bueno, Obvio, bueno. tenías que estar vos también. Y después vamos a empezar un ciclo de entrevistas a mujeres del teatro, así que digo, también viene eso. Y justo, nada, como este espacio es un poco de reflexión, es también un espacio de pedagogía, ¿no? Les compartimos un pequeño fragmento de algo. Gianni Rodari sobre el teatro de títeres y marionetas dice, la palabra teatrito hace alusión sin necesidad de más precisiones a marionetas y a títeres. Aquí, ellos subirán personalmente a la escena, fascinantes personitas. No añadiré nada más a esta vaga definición, no se me ocurre, ni mucho menos la idea de compartir con Goethe o con Kleist para hablar de su encanto. Las marionetas y títeres, dejando aparte los detalles fisiológicos, han llegado a los niños a través de una doble caída. Sus más lejanos antepasados son las máscaras rituales de los pueblos primitivos. Por tanto, la primera caída es de lo sacro a lo profano, del rito al teatro. La segunda caída es la del teatro al mundo de los juegos. Y este proceso fascinante, ¿no? Que conjuga lo sacro, el juego, el teatro, ¿no? Me parece que es un poco lo que en mi caso yo también pude conocer a través de la experiencia que tuve de tenerte como maestro a vos, Javi, en la diplomatura de máscaras, como hablábamos hace un ratito. Y bueno, los chicos van a tener justamente, tuvieron esa tarea, ¿no? Pues yo les digo, bueno, viene esta persona, investiguen. No les sesgo mucho qué van a encontrarse. Para que ellos puedan preguntar en estado ahí, viste, de búsqueda total. Así que, bueno, Marquitos tiene una pregunta para vos en relación a tus comienzos, ¿no? Sí, bueno, primero, nada, un gusto tenerte acá. Y te quiero preguntar, ¿siempre te interesaron las marionetas? Tipo, desde chico, ¿vos recordás que te interesaran? ¿O es algo que surgió más a lo largo de tu vida? ¿Y cómo decidiste empezar a trabajar con ellos? Mira, cuando era chico, yo hacía títeres para mis amigos. Me di cuenta de grande eso, ¿eh? Que me gustaba hacer marionetas de hilo como decoración. Me gustaban siempre las manualidades y me ponía a hacer marionetas de hilo para, para la decoración, ¿no? Y hacer retratos de amigos en títeres. Después pasó, yo soy mucho más grande que vos, Marcos, mucho más grande que vos. Y bueno, y pasó que yo tenía, a ver, el 83, si yo en el 83 tenía 16 años, un poquito más que vos, cuando terminó la dictadura y volvió la democracia, ¿no? Cuando, digamos, la transición, cuando terminó la dictadura y sube Alfonsín, que fue un momento de muchísima apertura en Argentina. Es decir, yo iba a un colegio como el Pellegrini en Buenos Aires, en Córdoba, yo soy de Córdoba,
donde estábamos obligados a ir con uniforme, corbata, y no sé, a los 2 meses me encontré yendo a la escuela en jean y remera y la barba. O sea, eran cosas, era muy fuerte, ¿no? Era súper fuerte. Y yo ahí caí a... Bueno, en Córdoba empezaron a haber unos festivales latinoamericanos de teatro y caí a ver una... me encantaba, me encantaba, me encantaba. De hecho estaba en un grupo de teatro más o menos como más con gente de la edad de Marcos, más, no era tan grande. eh, y fue a ver la obra de una mujer que volvía a la Argentina del exilio, de haber vivido afuera, y que trabajaba con cositas, con muchas cositas. Tenía un espectáculo lleno de cositas chiquitas con las que armaba esto, y a mí me fascinó, y empecé a hacer teatro con ella. Entonces, ella hacía este teatro, y al mismo tiempo que hacía este teatro, ella también venía de algo, de un teatro anterior a la dictadura de los años 70, una cosa que se llamaba el teatro documental. Que el teatro documental a finales de los 60 o 70 era como tomar datos de la realidad y con eso hacer teatro, ¿no? Que bueno, ahora hay una corriente muy fuerte que se llama biodrama, Ujú. que por ahí escucharon hablar, no sé, una directora que se llama Lola Arias, absolutamente genial, que puso en escena, por así decirlo, a 3 excombatientes de Malvinas argentinos, 2 excombatientes ingleses y un Gurkha, es decir, un soldado pagado, que lucharon junto a los ingleses en la guerra de Malvinas, los puso todos en el escenario, ¿no? Una forma de trabajar con la realidad en el escenario. Y nada más que en esos momentos, cuando Graciela, esta maestra, hacía teatro, era como una realidad muy politizada, muy propia de los finales de los 60, los años 70, en donde había, imagínense, estaba la idea de la revolución en América Latina y el imaginario de la revolución cubana y el cambio de los, bueno, algo propio de los 70. Cuando ella vuelve a la democracia, sigue con esta idea del teatro documental, pero la idea de la realidad sobre la que trabaja es más flexible. A veces una realidad eh, política, a veces más íntima, a veces grupal. Entonces, bueno, como que con Graciela yo aprendí a trabajar con cosas y también aprendí a generar mis propios materiales y a organizarlos, el grupo, no mío, el grupo, ser como bastante independiente. Y, y también, bueno, y ese grupo sigo haciendo lo mismo, sé que es el que me gusta nomás, porque pasaron muchos años, pasaron más de 30 y algo, 35 años, me sigue gustando eso, o sea que sé que me gustaba nomás. Eh, y lo que sí pasó fue que cuando ese grupo duró unos años y se desarmó. Cuando ese grupo se desarmó, yo terminé de estudiar cine, Sabrina como vos, yo estudié cine, pero en Córdoba, nada más que hice cine de animación, con objetos, me gustaba hacer eso, y guión también. Y hice una obra sobre una historia de amor que yo había tenido, que había terminado mal, y quería usar un títere que yo le había regalado a mi novia de ese momento, una noviecita. Un títere que era un retrato de ella en sirena. Y yo me había inventado toda la historia de amor de un hombre con una sirenita que era un títere. Como no se lo podía pedir a ella, porque nos habíamos peleado, no estábamos más juntos, hice un títere para la obra, ¿no? Entonces, como que la primera obra que hice por afuera de este grupo, solo, era una obra que tenía objetos, títeres, y que yo estaba como actor manipulando la vista. Sigo como haciendo eso, teniendo la oportunidad de hacer otras cosas. Eso, la obra que no hicimos ahora en marzo estoy de actor a actor, a veces he estado de manipulador, pero cuando tengo que hacer cosas, mi universo es ese, objetos, títeres y actores, todo mezclado. Claro. Y en Así relación que a eso, justo. sí, Sí, perdón, Javi, por favor. no, no, bueno, así que sí, como que hago de... Vos me habías preguntado por qué me habías preguntado, aparte, si esa responde a si lo hacía desde chico, sí. Y porque me gusta, y no por obligación. Pero tu pregunta tenía otra parte, que era ¿cuál? Sí, ¿cómo decidiste empezar a trabajar de eso de grande, tipo? Mira, Fue- bueno, a veces las decisiones son raras, ¿no? A mí me pasó cuando tenía 21 años, falleció un hermano mío, que tenía 31. Muy joven falleció.
Y yo me dije, upa, dije, "Upa, es corto todo, a ver, ¿qué tengo ganas de hacer? Bueno, yo tengo ganas de hacer teatro y tengo ganas de viajar. Eso, si me pregunto qué tengo ganas de hacer, tengo ganas de hacer eso. Dejé de trabajar en el negocio familiar, cosa que me criticaron mucho. No estudié eh, ciencias económicas, ni ingeniería en sistemas de la comunicación. Dejé psicología, porque estudiaba cine y psicología. Bueno, y me decidí a hacer eso que era lo que quería. A los 21, sí. Entonces fue una reacción por miedo, digamos, viéndolo. Es como, pero bueno, fue lo que me pasó, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, qué sé yo, bueno, después dije, si hago lo que me gusta, siempre es un esfuerzo trabajar. Bueno, haciendo un esfuerzo, lo que a mí me gusta, va a ser como un esfuerzo con un poco más de placer, ¿no? Si encima tienes que hacer el esfuerzo y estás con algo que no te gusta, como me pasó muchas veces trabajar en algo que no me gusta, es más difícil. Claro, 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 claro. Y en relación justo, bueno, los chicos obviamente se encontraron con vos y se encontraron con el teatro de objetos, de las marionetas, las máscaras, ¿no? Y, Mm. y Sabri, bueno, tiene ahí una pregunta en relación también a una declaración que hizo otra persona que ahora que ahora Sabri te va a compartir. Sí, investigando justamente sobre el teatro de objetos y de títeres, nos encontramos con Cartoon y leímos en uno de sus artículos que decía, nos contaba sobre una representación de justamente de teatro de objetos en el que habían colocado una vela al lado de un hielo y mientras el hielo se derretía, como habían formado como una gran metáfora de lo que era el amor y un montón de cosas. Entonces, justamente lo que reflexionaba Cartoon en ese artículo era sobre hasta qué punto llegaba el poder de contar de los objetos que, que podía con esa simple metáfora capaz contar hasta más o de manera diferente que el cuerpo del actor o de que cualquier diálogo en una conversación. Eh, y justamente queríamos preguntarte sobre eso, sobre qué pensás sobre el nivel metafórico en los sujetos, si necesariamente su lugar o capaz que no, y qué relación encontrás también con las interpretaciones o sea, con el cuerpo del actor en ese sentido. Tocaste así como dos grandes temas del teatro. Pues empezamos por el cuerpo del actor, que es como más fácil. Entonces, ustedes hicieron Hamlet, hicieron Antígona y estaban por hacer Edipo. ¿Llegaron a leer Edipo? ¿Lo llegaron a leer? Sí, Edipo, el gran drama o sea, gran historia dramática del teatro de Occidente. A ver, ¿qué es la cosa más horrible que le pasa a Edipo en la obra? La cosa física, o sea, ¿qué es lo más horrible físicamente que le pasa? Se arranca los ojos. Se pincha los ojos, ¿no? O sea, que se pincha los ojos. Bueno, eso en un títere puede ser un chiste, o puede ser algo banal. Es decir, el títere pone una gran distancia al espectador, por lo tanto deja de funcionar en los grandes principios del teatro aristotélico, perdón, es una palabra por ahí media culta, uno de los grandes principios que marca el teatro durante siglos y siglos, que es la identificación, la mímesis. Cuando hay un cuerpo humano, el espectador se identifica inmediatamente. Cuando hay una cosa, porque el títere es una cosa que tiene una independencia, tiene es raro, estas no son palabras mías, son palabras de un señor que se llama Roman Pasca, pero un títere es algo raro porque tiene una presencia independiente del rol que puede cumplir en una obra. Pero, por ejemplo, ¿no se vieron alguna vez, no sé, o la idea del pum, 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 el títere de la cachiporra, ¿no? Un títere no se muere nunca, pero si no se muere nunca, no vive nunca tampoco. Como un poco esto que decía Nico de este lugar extraño que tienen los títeres que están como entre la vida y la muerte. Y estoy hablando de cosas que funcionan para el teatro para chicos también, ¿no? Por detrás. No sé si uno se pone a pensar, ¿no? Entonces, el cuerpo del títere es uno de los grandes territorios poéticos de los títeres, porque son cuerpos diferentes, con un diferente funcionamiento, con una diferente corporalidad. Siempre hablo de los monstruos, ¿no? Los monstruos
los monstruos que siempre han sido como, bueno, han sido muchas cosas a lo largo de la historia. Si pensamos en una sirena como encarnación de la feminidad, o una ninfa, o un centauro como una imagen de la potencia masculina, ¿no? Como el monstruo como que lleva adelante una fuerza de la naturaleza, ¿no? O, o el monstruo, el hermafrodita, ¿no? Bueno, como el oráculo el oráculo de Edipo, que era un hermafrodita, que era el único que podía haber tenido la experiencia del hombre y de la mujer, ¿no? Un cuerpo monstruoso, porque en Grecia los monstruos eran prodigios de la naturaleza que podían servir para iluminar y para saber lo que iba a pasar. Pero los monstruos después fueron otras cosas. En la Edad Media los monstruos eran todo lo que no era europeo, todo lo que era extraño al imaginario directo de la sociedad medieval, hablando en Occidente, ¿no? Y los monstruos iban del rinoceronte, que era algo desconocido, al unicornio, que no existe, al moro que nada, contra el que se hacían las cruzadas, ¿no? Y el dragón, eran todos monstruos, todo lo mismo. Y después en el Renacimiento, los monstruos son, no sé, todo lo no occidental, ¿no? Se descubre América, entonces el monstruo era... imagínense que el tabaco viene de América, entonces uno que fumaba y largaba humo por la boca, un monstruo, tiraban agua, no, era el salvaje, era el monstruo, el que no era el que no era cristiano, que no estaba bautizado. Los monstruos fueron los freaks, los monstruos fueron las mujeres, no sé, ¿en qué siglo tuvieron alma las mujeres? ¿En el 11? Yo creo que en el siglo 11 se preguntan, 1100 años que se preguntan a ver si las mujeres tenían alma o no. ¿No? Y ni hablar de toda esta serie de enormes mitos alrededor de la mujer aislada durante la menstruación, la vagina dentada, la matriz que se pasea por el cuerpo de la mujer, ¿no? Los monstruos llegaron hasta mediados aparte de los monstruos japoneses y los monstruos de la manga, ¿sí? Entonces, el monstruo también es el otro en las potencias coloniales cuando están los zoológicos humanos en Europa, ¿no? Que hay como una cuerdita finita al otro lado de una reproducción. Estos países que tenían todos las colonias, que tenían en Europa las metrópolis, que tenían colonias. Entonces Francia tenía colonias en África, tenía colonias en Asia, tenía colonias en Holanda, Italia, España, hacían las ferias coloniales. Entonces, ¿qué era la feria colonial? Reproducían una villa, un pueblito pigmeo, y traían a los pigmeos, los disfrazaban de pigmeos, los metían ahí. Y había una cuerdita y pasaban los franceses mirando a los pigmeos, diciendo, ay, nosotros somos los normales, ellos son los monstruos, ¿no? Cosa que pasó acá también, está ahora la nueva novela de Carlos Gamerro, que es sobre una familia de Selknam que se llevan a Europa, que los largan allá, o en el Museo de la Plata, ¿no? Que estaba esta autoridad mapuche que vivió durante años, que lo tenían ahí expuesto en vida, ¿no? Como aquí el mapuche. Entonces, bueno, los títeres tienen esto de ser como el otro. Es un gran tema, este otro, ¿quién es? Y hay como todo un universo poético con eso, para niños y para adultos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, tu pregunta tenía dos partes, uno era la del cuerpo, y la otra la del poder metafórico de los objetos. Ahí hay como digamos, hay como dos extremos. Por un lado está Khartoum, en una punta, diciendo que la forma en que los objetos pueden estar en escena es como metáfora de los sentimientos humanos, que es algo muy divertido, porque aparte no sé, a mí, por ejemplo, me gustaba en una obra yo rompía un huevo, porque tomaba como literalmente la expresión, perdón, hay menores de edad en la sala, tampoco digo una grosería tan grande, bueno, era como la expresión, ¿no? Quería romper un huevo, pero yo rompí un huevo, hacía como el salto lingüístico de la literalidad de la expresión, como hace un poco Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O le partía la cabeza a alguien, pero no era que te voy a partir le rompía la cabeza, cada noche tenía que construir una cabeza de títere para cada función, porque pum, le hacía percha una cabeza de yeso.
Entonces, esa es una línea, ¿no? Después, resulta que aparece otro autor posterior. Por ejemplo, yo antes de saber eso, yo nunca había transformado los objetos con los que yo trabajaba, o muy poco, porque a mí no me gustaba mucho hacer títeres manipulando objetos, ni asignarles personalidad a esos objetos, ¿no? Nada, que el libro hable y diga, hola, ¿cómo estás? No me salía eso a mí. Lo que yo hacía era mostrar objetos, armar cosas con objetos. Me gustaba más eso, pero del orden del me gustaba, no del orden del concepto. Hasta que caí yo soy medio rata de biblioteca en ese sentido, y bueno, tengo la posibilidad porque estuve estudiando títeres en Francia, aprendí a hablar francés cuando estudiaba. Entonces un tipo que decía, justo, ayer estaba hablando de esto, por ejemplo, hay una cuestión de la metáfora. Se dice que los títeres son metáforas porque muestran algo que no está, ¿no? Entonces, bueno, justo Sabrina, 2 al precio de 1, la demostración. Este es un títere de adorno que me regalaron que me encanta, me queda chico, por eso el bracito se me apaya, el bracito de la abuela. Bueno, uno ve una abuela, ¿no? Ven los bracitos, me quedan chicos, entonces se me van los dedos para cualquier lado. Uno no dice, cuando ve esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es esto? Una anciana, una abuela. Una anciana. Vos no dijiste paño lenzi cosido, algodón estampado, madera esculpida, pegamento. Es decir, los materiales constitutivos de la figura se pierden en la figura. Y este señor que yo le dije que leí, que se llama Jean-Luc Matteoli, dice que los materiales se pierden en la metáfora, o los objetos se pierden en la metáfora. Entonces él dice que los objetos también pueden resistirse a la metáfora. Y justo. Este es un títere que me regaló de una obra que hicimos, un titiritero de Rosario, un hombrecito, ¿sí? Lo voy a poner más cerca de la cámara para que vean. ¿De qué está hecho? De ¿Qué es? metal. Ajá, solo metal. ¿Hay alguien que ve algo más? Cadenas. Hay tornillos. Tornillos, cadenas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿A alguien le suena esto como objeto? Yo no lo quiero decir, pero, pero Decilo. capaz que sí. Le veo la cadena de la bicicleta Es un pedal de bici. y le pide el pedal. Entonces, ¿qué dice qué Matteoli? bien hecho está. Matteoli dice que los objetos, en casos como este, ¿verdad?, como otros ejemplos, se resisten a entrar en la metáfora. ¿No? Porque uno ve hombrecito, cadena de bici, hombrecito, pedal. Entonces uno está leyendo las dos cosas, personaje y resistencia. Y lo que dice Matteoli, a diferencia de Cartoon, Matteoli y nosotros en el medio yendo de un lado para el otro, es que metaforizar el objeto es traicionarlo en su posibilidad de contar y de expresar por sí mismo, que es es como que es un crimen metaforizar un objeto. Me pareció súper interesante, porque es como una mirada diferente a la de Cartoon, ¿no? Entonces a mí me gusta ir de un lado, de una cosa a la otra. Ni cómo fuiste a ver aquí a Leones, ¿no? La No, obra vos sabés esta que con no los llegué a conchetas. verla, no llegué a verla. Entonces, yo decía, bueno, Aquí hay Leones es una obra que hicimos el año pasado, que espero, una vez pasado todo este quilombazo, todo este barajuste, se pueda montar de nuevo. Hay un personaje que está hecho, un títere plano, que está hecho de 2 batas de matelacé, batas de abuela, las batas de cama, ¿vieron esas? Una rosa y una celeste, cosidas, y muy evidentemente es ese material. Entonces, es el personaje y son también las batas, ¿no? Y por otro lado, hay objetos que no están para nada metaforizados, que son, sin ningún tipo de otra cosa que mostrarse por lo que son, como 7 colchones, porque una obra que hay 7 colchones uno arriba de otro y los actores arriba, una chica y un chico.
Y hay otros que son títeres, en los cuales los objetos están metaforizados adentro de, los materiales están metaforizados en la figura, ¿no? Entonces, es como un gran margen de lenguajes en los que uno tiene que ver cómo compone un universo poético, coherente, esperando que sea potente, utilizando este poder metafórico y también trabajando sin ninguna metáfora. O sea, sí con el campo semántico, con el campo, con el poder. Pensar un arqueólogo, ¿viste? Un arqueólogo te muestra algo y sabes un montón de cosas de un pedacito de objeto. Utilizando lo que el objeto puede dar sin entrar en hacer animado o hacer metáfora de lo humano, sino que un objeto carga en sí mismo como drama humano. Que hay objetos que tienen una gran carga de drama humano. No sé, todos los museos que hay de genocidios, los memoriales tienen eso, ¿no? O sea, si yo muestro, a ver, en el Museo Auschwitz, en Polonia, donde funcionó el campo de concentración, hay una parva de las bombas de gas Ciclón B que se usaban en las cámaras de gas. Si yo pongo una de esas bombas de gas vacías que fueron usadas en escena, no hace falta que le ponga piecitos y que hable y diga, yo soy la bomba de gas. No hace falta nada. Lo que uno tiene que hacer es darle el espacio, ¿no? Para que hable solo, para que su discurso impregne, influencie, tenga lugar en el teatro. ¿Se entiende la diferencia entonces entre el poder metafórico y el poder de discurso propio de los objetos? Hay una mexicana que se llama Yaday Larios que trabaja un teatro de objetos documentales. Entonces, que trabaja sobre la carga documental del objeto. A ver, por ejemplo, hicieron una instalación, para hablar como formas largas de lo que puede ser el teatro. ¿Se acuerdan que cuánto fue el anteaño, que fueron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? En México. ¿Saben lo que pasó todos en México? ¿Sí? Bueno, un grupo ¿sabes lo que pasó en México? ¿No, Sabrina? No sabía. Bueno, unos estudiantes hicieron una protesta, vino la policía, detuvo a 43 que desaparecieron, después nunca más se supo hasta que aparecieron todos muertos. ¿Sí? Pero fue una gran movilización en México, internacional, por saber lo que había pasado con esos estudiantes, como toda una cuestión de que se estaba cubriendo a la policía que había sido, bueno, que había participado de esa masacre. Un grupo de artistas, entre los cuales esta chica Yaday Larios, le pidió a cada familia una heladera en desuso y objetos, una heladera que consiguieron una heladera funcionando. Y algunos objetos de estos estudiantes. E hicieron una instalación que eran las heladeras, y cuando se abrió la heladera estaban los objetos en el fresco de la heladera. Entonces, ahí hay como una mezcla entre el poder evocador y el poder metafórico y la capacidad documental de los objetos, que no tienen que ver con la metáfora, que tienen que ver con su fuerza expresiva por lo que son. Bueno, ya, entre una cosa y la otra, todas miles de variantes posibles, ¿no? Gracias, Javi. He respondido claramente. Sí, muchísimas gracias por todo. Súper. Gracias. Perdón, me distraje, pero porque justo la semana pasada, mira, nos pasó algo muy interesante, ¿no? Que cuando uno no puede dejar nunca de obviar que el espectador y el artista leen y crean desde el contexto en el que se dan, ¿no? Digo, desde el contexto en el que transcurren. Entonces, digo, para nosotros fue muy, muy movilizante lo que pasó hace poco más de una semana, cuando aparece el cuerpo de Facundo y demás, nosotros que trabajamos con una población de jóvenes, ¿no? Yo le compartía a Martín Urbaneja, que estuvo la semana pasada, esto de que a mí en lo personal me pega doblemente cuando sucede algo con jóvenes, ¿no? Así como fue en enero, cuando fue lo de Fernando en Villa Gesell, y todo el tiempo están sucediendo cosas con jóvenes, ¿no? Digo, este contexto en el cual nosotros también, digo, a partir de la resiliencia y la empatía que uno trata de entrenar a diario, ¿no? Suceden estas situaciones.
Entonces por eso estaba como ahí recomponiéndonos con todo lo que trajiste de México, que también recuerdo que había sido muy, muy movilizante y demás. Pero bueno, pasando a continuar con el recorrido de la entrevista, hace un ratito nomás nos comentabas de tu experiencia en Francia y justo Leo tiene una pregunta ahí en relación a eso. Sí, yo estuve, bueno, leyendo un poco tu biografía, tu historia, y quería saber qué sentiste vos, que fuiste el único argentino que estudió en la universidad, en la Escuela Nacional de Superior de Artes de la Marioneta del Instituto Nacional de la Marioneta de Charleville, ¿puede ser? Charleville, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué Mira, sentiste? a ver, un poquito de historia. Yo les conté que decidí viajar y justo en el 92, eh, justo había estado en Argentina, había venido un barco de Francia que trajo a 3 compañías, había venido un grupo de rock que se llama Mano Negra, que si no lo conocen está buenísimo. Una compañía de teatro de calle que se llama Royal Deluxe, que hizo un desfile sobre el bicentenario de la Revolución Francesa, y una compañía de títeres de un gran titiritero contemporáneo que se llama Philippe Gentil. Y yo no había podido ver el espectáculo de Philippe Gentil, me había quedado acá, me había quedado acá, no había podido ver. Entonces, cuando me fui de viaje, empecé un viaje de 3 años, que después duró mucho más, pude ver el espectáculo de Philippe Gentil. Y vi y tuve la sensación de que yo estaba haciendo palotes y que acababa de ver una novela escrita. Era una cosa, o sea, yo digo, yo estoy haciendo un palote al lado del otro, y acabo de ver. Entonces salí del teatro tan movilizado que me volví al teatro y para hablar con la gente, ¿no? Y bueno, y justo se dio una serie de esas cuestiones, de esas equivocaciones que dan lugar, bla, 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 que uno de ellos fue a ver un espectáculo de lo que yo estaba presentando en un festival, el de la Sirenita. Y él me dijo, vos haces teatro de objetos. ¿Lo qué? Yo no sabía lo que era. Entonces, me dice, mira, yo le dije, yo quiero estudiar con ustedes. Y me dijo, mira, no, porque nosotros estamos dando vueltas, estamos haciendo temporada en América Latina y después estamos, no sé, vamos a estar 6 meses en Asia, qué es una cosa así. Pero el director nuestro a veces da clases en una escuela que está en el norte de Francia. Bueno. Me da su dirección, yo le doy la mía, yo pierdo mi cuadernito, como muchas veces hago con esas cosas, sigo mi viaje y él me manda el cuadernillo de ingreso para esta escuela. Dije, bueno, yo estaba en México, me había ido a México, estaba haciendo la mía. Dije, ¿qué hago? Bueno, voy a probar qué onda. Yo no hablo, no hablaba, ahora sí, pero no hablaba francés, tampoco tenía plata para hacerlo. Bueno, junté la plata para ir, fui. E ingresé, decir, no sé, de 200 personas, quedamos 50 para unas entrevistas, 25 en otra semana, 15, una cosa súper estresante, re exigente. La experiencia, a ver, por un lado, la experiencia fue muy intensa porque yo tuve durante 3 años 43 profesores, fue también muy dura porque la directora de la escuela era una mujer de un carácter muy difícil y que venía de Rumania que era un país cuando cuando existía la Unión Soviética y estaban los países al otro lado de la cortina de hierro, estaban estos países y yo me crié en una familia donde había como un acuerdo con esta ideología soviética y al mismo tiempo esta mujer era de un nivel de autoritarismo como jamás he visto en mi vida. Cuando puedes leer algo lo que fue el estalinismo, era como el último bastión vivo del estalinismo, estamos una cosa horrible, muy conocida ella, yo no podía decir esto en voz alta, ¿no? Y se parecía curiosamente mucho al director militar que yo había tenido en mi secundario de Córdoba durante la dictadura. Y entonces yo estaba entre la fascinación por lo que estaba descubriendo, algunos docentes increíbles que tuve, y esta mujer, ¿no? Entonces estaba entre una cosa y la otra. Eso por un lado. Y la escuela no era conocida en ese momento, era una escuela bastarda que quedaba en el norte de Francia, ahora es conocida y es prestigiosa. En ese momento nadie sabía qué era.
se sabía que había un festival de teatro, pero no que había una escuela, es un pueblito, imagínate, era como 60.000 personas, era como estar en Cosquín, digo yo, como estar durante 3 años en Cosquín, en el norte de Francia, con mucha niebla y mucho frío. Eso por un lado, pero por otro lado también pasó que yo, cuando tuve que hacer los trámites para todas estas cuestiones formales, cuando uno ingresa, me vine a la Argentina y me gané 2 becas. Una era la beca, o sea, yo hice, en general uno pide una beca para ingresar a un lugar, y yo ya había ingresado y pedí la beca para que apoyen ya todo el recorrido que yo había hecho, ¿no? Bueno, tuve la suerte que gente considerara esa propuesta y me gané 2 becas, una de una fundación privada que era Antorchas, que ahora no existe más, y otra una beca del Ministerio de Educación de la Nación, que fue primero media beca, después la beca, que se llamaba Formación de Recursos Humanos. Formación de Recursos Humanos de alto nivel, no sé, un nombre así. Entonces yo me sentía siempre como muy, digo, el Estado me financió a mí. Si bien allá la educación era gratuita, yo no pagué nada de lo que estudié, yo pude hacer eso por dinero del Estado. Entonces, yo tengo, desde entonces tengo como una gran responsabilidad, en el sentido de que yo soy como un canal de información, digamos, aparte de lo que yo pueda hacer artísticamente, a mí me cabe una gran responsabilidad en transmitir y en pasar información por 2 cosas. Uno, porque el Estado me bancó a mí, y yo tengo que estar en instituciones o en lugares estatales, digamos, pudiendo transformar no sé si transformar, pero en todo caso intentando transformar, o pasando información para que el otro haga lo que quiera, como a mí me transformó, ¿no? Eh, Eso como una cuestión de responsabilidad, y por el otro también es una pena que sea el único argentino. No me gusta ser el único argentino. En América Latina no somos muchos de América Latina. Los tengo contados con los dedos, porque aparte que la escuela tiene 10 años de haber pasado, ahora ponerle que hayan, no sé, 300 personas que hayan pasado a lo largo de 10 años. Menos, 200 personas a lo largo de 10 años. Mal que mal, los conozco, ¿no? Entonces, latinoamericanos hay 4 brasileros, 2 de los cuales viven en Francia, una cubana, una colombiana que vive en Francia, la cubana vive en España, una mexicana que vive en México, 2, 3 canadienses, un estadounidense. Eh, digamos, esto de ser el único, por ahí sirve para el trabajo, el ser el único, qué sé yo. Pero no estoy contento de ser el único. Para mí estaría bueno que haya muchos, ¿no? Porque nada, también para participar de los intercambios. Yo no sé, yo fui criado en ese intercambio, criado, no de nene, pero gran parte de mi manera de trabajar tiene que ver con este intercambio, este bombardeo de gentes, de cosas, y nada, estaría bueno que haya otra gente, qué sé yo. Eso. Así es. Gracias, Javi. Bueno, esperamos que nunca se sabe. Quizás alguno de los chicos despierta a su bichito de curiosidad a partir de esta entrevista y se nos va a Francia. Después de diciembre, cuando terminen el montaje, por favor. Primero Nico, después lo que quieran. Claro, claro. Mira, justo recién místicamente nos diste el pie. Yo lo que sí les aconsejo a los chicos, si bien no les doy una línea en la cual preguntarte, sí les aconsejo que aprovechen, ¿no? Tomen para preguntarle cosas en relación a lo que ellos mismos están haciendo en esta instancia, ¿no? Entonces, como nosotros estamos un poquito abordando Edipo, ¿no? Pero adaptado a este lenguaje nuevo que estamos cada uno en nuestras casas y demás, ahí Sabri tiene una pregunta en relación a eso, ¿no? Al poder de lo que te va a preguntar. Sí, exactamente. Como decía Nico, en relación a la obra que queremos montar de Edipo así virtualmente, queríamos preguntarte Qué vos lindo nombre, Edipo podrías... Virtual. Es súper lindo como nombre. Queríamos preguntarte justamente qué podrías aconsejarnos en cuanto a la dramaturgia y
y la reescritura de la obra para adaptar, si queremos adaptar una obra clásica o que está escrita en sí para ser interpretada por actores, para poder llevarla a teatro de objetos. Oh, qué pregunta complicada. Vamos por partes. Primero, no, a ver, pero es una cuestión muy personal. A mí la reconstrucción arqueológica no me interesa. En general me aburre mucho la reconstrucción arqueológica, ¿no? Entonces, si van a hacer Edipo, fíjense por qué hacen Edipo, ¿no? No sé, a mí me cuesta siempre mucho ese teatro en las grandes escenas donde un actor le dice al otro, porque hay, no sé, 400 personas. Entonces, tengo que decirte un secreto, ¿no? Porque claro, que tiene que escuchar todo. Entonces, a mí siempre me hace un poco de ruido eso, ¿no? Bueno, primero fíjense qué es lo que les dice. Pero ¿qué les dice a ustedes Edipo hoy? Y no se casen con Sófocles, que ya tuvo su vida. Ya hizo su vida. O sea, no hay que ser A ver, ¿qué les dice Edipo a ustedes hoy? ¿Qué les interpela si les interpela en algo? ¿No? ¿Por qué Edipo? ¿Qué sé yo? Yo pienso, no sé, tuve la suerte de trabajar con un grupo que una vez un grupo que tomó un texto de un escritor que se llama Heiner Müller, el texto se llama Máquina Hamlet, ¿no? Y lo que pasó con Máquina Hamlet es que Heiner Müller quería trabajar sobre la realidad en Alemania del Este, cuando antes existían dos Alemanias, ahora conoce una sola Alemania, pero durante muchos años hubo dos, y en Berlín había un muro que dividía la Alemania capitalista de la Alemania socialista, eh, la República Federal y la República Democrática, ¿sí se llamaban una y otra? No me acuerdo cómo se llamaban, bueno, no me acuerdo. Heiner Müller quiere hacer una obra sobre la realidad suya, tomando experiencias del teatro documental, sobre la realidad, hace una obra sobre la realidad en la Alemania Oriental y se la prohíben. Entonces él empieza a trabajar sobre Medea, que es otra tragedia, ¿no? Sobre Jasón y los Argonautas, sobre Hamlet, y toma esas obras y se las morfa, se las come, y habla del presente y de esas obras, ¿no? Como que de esas obras toma lo que le sirve para hablar de él y del presente. En ese sentido me hace acordar a unos brasileños que había hace casi ya 100 años, ¿no? Los vanguardistas brasileños que vieron que, no sé, hay un pueblo de la Amazonia que se llama los tupí, son los tupí, y que estos brasileros, los modernistas brasileros, frente a los movimientos europeos se preguntaban, ¿tupí o not tupí? ¿No? Como diciendo, bueno, ¿qué hacemos nosotros frente a todo esto? Y ellos lo que decían es, el manifiesto antropofágico, decían comerse la cultura europea y hacerla suya. Y ahí hacen cosas maravillosas que derivan en toda esta música popular brasileña que escuchamos ahora, que sale un poco de esta libertad con la que trabajaron con la cultura europea, ¿no? Y con la propia también. Entonces, un primer consejo, no sé, de dramaturgia de Edipo, yo vería qué es lo que le llama la atención de Edipo y qué de esas palabras les resuenan y qué idea, qué toman ustedes de Edipo, porque para arqueología uno va al museo, digamos, ¿no? Eso, y para hacerle fiel a Sófocles. Andás, Sófocles no se va a enterar si no le son fieles, ¿eh? Quiero decirle, no es por... No, pero en serio, qué sé yo, ¿viste? No, porque Sófocles, ¿sabes lo que quiso decir Sófocles? Claro. Bueno, eso por un lado. Y la otra sería, ¿por qué usar objetos? La primera pregunta sería, ¿para qué? A ver, antes de decir, queremos hacer un teatro de objetos. Nada, queremos hacer Edipo arriba de una calecita. Bueno, una cosa sería que vos, porque te gustó el recurso, pero otra sería que, ¿por qué? ¿Por qué una calecita? ¿Por qué Edipo abajo del agua? ¿O por qué Edipo colgando de los pies? ¿O por qué con objetos? ¿No? Primero ver qué es lo que tienen para aportar la pileta, la calecita, colgarse de los pies o los objetos a lo que ustedes quieren decir, y después ver si usan o no. Y después con los objetos lo más interesante es lo que se inventen. Llevarle la punta ni a Cartoon, ni a Mateolí, ni a mí tampoco.
porque por suerte es un tipo de teatro muy libre, en el que los teóricos van por detrás de lo que hacen los creadores, y que lo más interesante son los universos propios que hacen los creadores, las poéticas de estas inesperadas que surgen. Y hay otro autor que a mí me gusta mucho, que se llama Danan, que me gusta, escribió un librito que se llama ¿Qué es la dramaturgia y otros ensayos? Y lo que menos dice en el librito es qué es la dramaturgia, obviamente. ¿Qué es la dramaturgia? Entre signos de pregunta. Y otros ensayos, lo que menos dice en el librito es lo que es la dramaturgia, está buenísimo. Y él dice, alejémonos de toda tentación normativa, ¿no? La normativa sería lo que aplana todo para juntarse en la norma, en lo que se tiene que hacer. Entonces, alejémonos de toda tentación normativa. ¿Qué teatro? Nada, hacer teatro objeto que se te ocurra, que siempre va a estar bueno. Y tomar las cosas como una Polaroid. O sea, yo no esperé, que si yo hubiera esperado a saber lo que era el teatro de objetos para hacer la obra, nunca hubiera hecho la obra que me llevó a ver qué hacía la gente que hacía teatro de objetos, qué sé yo. Tomarlo como una Polaroid. Hoy para mí es esto, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho. ¿Saben lo que es un credo? No, un credo es como en qué cree uno, una religión, un credo. Como un credo efímero. Hoy creo esto, bueno, mañana después, no sé, creo otra cosa, qué sé yo. Hoy para mí los objetos son estos y Edipo es esto. Bueno, mañana se verá, hago esto. Después mañana se ve, qué sé yo. Me parece mucho más interesante ver qué tienen ustedes por decir que escuchar a Edipo. ¿Qué tienen ustedes por decir como artistas, como personas de esta sociedad en este momento y en esta situación y con lo que tienen y sin la posibilidad de verse, que escuchar Edipo? Escuchar Edipo, la leo, no sé, la grabo, me consigo alguna grabación que debe haber en YouTube y la pongo mientras barro el comedor, qué sé yo. Tal cual, tal cual, tal cual. Hay una pregunta que, Sabri, perdón, te estoy tomando en Perdón, no sé vivo. qué tenías pensado hacer, ya pensabas que no, ya imagino Nico por ahí que te llega ganas de... Te acabo No, de no, no, joder me la encanta. puerta, Nico. Me encanta porque en realidad un poco estamos yendo por ahí justamente. Te cuento un poquito cómo surgió esto. En realidad, lo que también ahí está un poquito mi visión, digo que no, que necesito un poquito como algo de glutir para transmitirle a ellos. Y, y a mí lo que me resonaba, está bien, en el caso de Edipo está como exacerbado, ¿no? Esta idea de la familia totalmente disfuncional, ¿no? Él mata a su padre, se casa con su madre, su hermana es su hija, digo, bueno, está exacerbada la idea de la familia. Pero lo que a mí me disparaba es que hay muchas familias para llevarlo a lo contemporáneo, ¿no? Hoy por hoy, en el caso de Edipo, bueno, su madre era su esposa, su hija era su hermana, pero hoy por hoy hay muchos tipos de familia, ¿no? Como para romper con esa linealidad que ya está rota hace mucho tiempo, pero ponerla en un trabajo, esto de mamá, papá, hijo, hija, perrito y auto, ¿no? Entonces, que el disparador de Edipo nos sirviera justamente para hablar de la diversidad de familia toda. Y ese derecho a que cada uno pueda tener una familia, sea cual sea, ¿no? Eso, Sí, por ejemplo, a mí de Edipo, Edipo es como un policial, ¿vieron? Que él trata de develar quién es el asesino y resulta que el asesino es él, ¿no? sí, 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 sí. Y, Y a perdón, mí una de las cosas que más me gusta es que él más se quiere alejar, más la embarra. Eso está buenísimo de la obra. Más no quiere, más se mete en el barro. Bueno, perdón. no, le quería tomar ahí en vivo a Sabri, justo hace un ratito hablamos, cuando estábamos chequeando los últimos temas de la entrevista, que no sé, Sabri, si vos querés reformular ahora, había una pregunta que nos quedó ahí, estaba surgiendo la duda, lo que queremos usar también es el cuerpo de los chicos, también como ¿no? Entonces, no sé, Sabri, si vos lo querés preguntar, porque está en reformulación en este mismo momento la pregunta, ¿no? Eh, Sí, si el cuerpo... justamente, Pregúntalo vos, Sabri, por favor. ah, sí, perdón. Justamente como nos preguntábamos si cuando uno usa el cuerpo del actor, o sea, no literalmente como que mi cara es mi cara o mis brazos son mis brazos, por ejemplo, yo pongo la mano así y esto es una boca para mí, pero, o sea, es mi mano, pero yo lo interpreto como una boca, ponele y le pongo ojitos. ¿Eso es teatro de objetos o es ya otro tipo de teatro?
Mira, resulta que el teatro de títeres tenía como una definición, una que maneja Cartoon, Ujú. que se usa mucho en Argentina, que es un objeto en situación dramática. Yo siempre había tenido una en la cabeza que había resultado una mala lectura de un libro, que yo todo el tiempo diciendo esto, es esto, 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 hasta que releí el libro me di cuenta que había entendido cualquier cosa, que para mí era materia inerte, que por acción de un manipulador, de ilusión de vida. Entonces dije, bueno, vamos a preguntarle a quién sabe. Vamos y preguntemos a lo que sepa. Bueno, y hay un gran investigador en Francia que dirige una revista, una de las revistas, únicas revistas que hay especializadas, una de las pocas, no es la única mentira, una revista muy prestigiosa, especializada en el tema, este señor dirige tesis doctorales, un gran investigador. Entonces, como lo conozco, digamos, así como lo conozco, le dije, discúlpeme, mire, quiero preguntar, trato un poco más familiar, tengo que ver. Mira, resulta que acá está dando vueltas esta definición. A mí hay algo que me falta, que no sé muy bien qué es. Quería preguntar qué definiciones están manejando ahora. Y él me dijo, resulta que no sabemos mucho qué decir. Porque hay grupos latinoamericanos, como el Periférico de Objetos, o un grupo que se llama Hugo e Inés, y me dio muy concretamente unos ejemplos, que pusieron, a través de sus propuestas artísticas, pusieron en cuestión la idea, la definición que se tenía de títere. Entonces ahora la definición de títere viene por parte, ellos dicen, lo que más estamos pensando ahora es como que aquello que es títere es aquello que el intérprete presta parte de su cuerpo, algo exterior de su cuerpo, algo formado con su cuerpo, o algo de lo que su cuerpo forma parte, para la escena. Entonces, si vos estás trabajando con algo exterior a tu cuerpo, estás como de alguna forma como dejando que aparezca una nueva corporalidad, como habíamos trabajado, ¿te acordás, Nico, con las quimeras, ¿no? Ujú, sí, súper rico ese trabajo. Aparece una nueva corporalidad, o estás prestando tu cuerpo por una nueva presencia, o estás creando como una forma monstruosa, o hay algo exterior que funciona a través de impulsos que das vos, está la idea de títere. La idea de títere está, ¿no? Y con respecto al teatro de objetos, eh, eso que planteaste me parece más cercano a los títeres que a los objetos, digamos, porque está la intención de reproducir un funcionamiento de un cuerpo que tiene una independencia y una forma orgánica de respirar, hablar, moverse. Me da más como una idea de títere que de objeto, ¿no? Vos sabés que ahora que nombraste justo la Diplo, en la primera, la Diplo, digo, yo a Javi lo conocí en el marco de, mm, de una diplomatura que hice en la Universidad de San Martín, en teatro de máscaras o en máscaras, en interpretación y creación de máscaras. Y la primera clase en la que nos encontramos como esa formación, uno de mis compañeros, lo primero que hizo fue justamente él venía de la formación de títeres y objetos, y lo primero que puso en cuestionamiento fue la definición en sí de la carrera. Dijo, ¿por qué títeres y objetos? Si el títere ya es un objeto, ¿no? Digo, me hacía acordar a esto que Javi compartía, ¿no? Digo, el títere ya es un objeto. ¿Por qué aclararlo por separado, ¿no? En relación a esta respuesta que dio Javi, que me parece súper rica e interesante, ¿no? Em, y también algo importantísimo que surge de la investigación que los chicos hicieron de vos es la multiplicidad de los roles que uno va asumiendo, ¿no? Digo, un poco vos sos dramaturgo, sos también actor, entonces, bueno, Marcos tiene ahí una pregunta en relación a eso. Sí, bueno, ocupaste muchas posiciones, pero ¿preferís trabajar como actor o director o no tenés una preferencia? Mira, lo que me pasa como actor es que soy papá de dos nenas, y ser actor te crea una obligación que yo no podía asumir. No sé, por una noche una nena tenía fiebre
y yo no podía ir a actuar y clavaba a mucha gente, ¿no? Dejaba de garpe, con perdón de lo poco científico de la palabra, a mucha gente, el público, y ser director me permitía como tener esta libertad de eventualmente no hacerlo. Me gustan las dos cosas. Me gusta cuando actúo, me gusta que dirija a otro. Durante mucho tiempo actuaba y me dirigía yo. Y me di cuenta que es genial que te dirija a otro. Y ahora cuando me estaba dirigiendo el otro director, está buenísimo, está buenísimo. Lo que sí me pasa es que yo no soy como un actor muy versátil, no sé cómo decirlo. Es decir, yo nunca trabajé Stanislavski, no sé componer personajes, ¿no? Sí puedo hacerlo, digamos, pero no soy como ese tipo de actor del mayor tipo de teatro que se hace. Entonces no me han llamado como nunca. Muy pocas veces me han llamado para trabajar en proyectos de otros. Entonces me he tenido siempre que inventar mis proyectos, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿por qué está apareciendo? Perdón, está apareciendo acá una cosa rara. En ese sentido, nada, qué sé yo, me tengo que inventar mis cosas. Últimamente estoy dirigiendo más, espero volver a actuar porque me encanta. Y bueno, pero bueno, son épocas, qué sé yo, no lo pensé. Sé que los actores hacen cosas que yo no hago, yo no soy como un actor así exuberante. Soy más bien como un actor, no sé, qué sé yo, no sé, se verá. Los actores hacen cosas que yo no sé hacer y yo sé hacer cosas que otros no saben. No a ver, con mi maestra había, puede sonar medio romántico en lo que voy a decir, pero están estas cuestiones de trabajo, cuando uno tiene que trabajar para ganar plata, para hacer esto, para hacer lo otro, y también están las cosas que uno hace por gusto. Y las cosas que yo hago por gusto, las hago por gusto. Entonces mi maestra de teatro, esta la que hacía teatro con objetos, me decía que, ella decía, bueno, que el teatro es un terreno de juego y de libertad. Entonces yo me muevo como libertad. A veces soy director, a veces soy dramaturgo, a veces soy intérprete. Últimamente estoy como dirigiendo más de lo que estoy actuando, pero me gustaría retomar la actuación, no sé, Mm, así. Gracias, Javi. Justo lo charlábamos un poquito en la previa. Eh, Fíjense qué vueltas que da la tecnología y la vida, que la prueba que hicimos en Instagram salió mejor que el vivo en realidad, porque después todos los wifi y redes se complotaron y el vivo de Instagram no terminó saliendo, por eso nos pasamos al Zoom inmediatamente. Pero en relación a esto del emergente, ¿no? Y este año el emergente claramente es la situación de pandemia, ¿no? Que a todos nos atravesó. Como contaba Javi hace un ratito, digo, él encontró en medio de varios proyectos, teniendo que recalcular, ¿no? Y Xavi, quería hacerte una pregunta en la dirección, ¿no? De ya empezar a meternos en este mundo del teatro en la pandemia. Sí, justamente queríamos preguntarte, ¿cuál crees que es el rol del teatro de objetos o títeres en esta situación de pandemia, teniendo en cuenta bueno, que justamente nuestros cuerpos están confinados y no podemos encontrarnos con un otro para actuar? Si crees que se pueden encontrar muchas más posibilidades para explorar en ese sentido. Mira qué buena pregunta. Bueno, primero deslindemos responsabilidades. Yo no voy a responder por todo el teatro de títeres y por todo el teatro de objetos, sino desde un punto de vista personal, ¿sí? Sí. No sé, hay un escritor que se llamaba Alfred Jarry, que escribió una obra que se llama Ubu Rey, hermosa obra, y que también inventó como una ciencia, la patafísica. Entonces, que la patafísica es la ciencia que estudia las excepciones, o sea, como el diferente del método científico, ¿no? Y que es la ciencia de las respuestas imaginarias, ¿no? Entonces, seamos patafísicos, o sea, que cualquier cosa que yo te diga va a venir alguien que va a decir totalmente lo contrario y es tan válido como lo que diga yo, o mejor, digamos, invalida mi punto de vista.
no sé, yo cuando tuve que crear cosas ahora con los estudiantes en la universidad, a lo primero que tendí fue a tratar de valorar el universo objetual inmediato. Como decir, bueno, dejar de ver qué cosas de las que están alrededor nuestro son valiosas, ya que vamos a estar adentro, pensar que todo es una porquería y ver qué de lo que tenemos alrededor tiene valor. Y de hecho estamos no sé si ya habíamos empezado a grabar o no, hemos hecho un pequeño museo virtual de la cuarentena, un pequeño museo de la cuarentena, en base a estas cosas que encontraron en su casa. No sé, no quiero exponer mucho, pero un par de brochas de pintura gorda, las bicicletas, una campera abrigada que usa alguien de un ser querido que falleció. Es decir, bueno, la historia de una tía abuela. Es decir, bueno, ver alrededor nuestro qué hay. Por otro lado, también es cierto lo que decís vos con respecto a los títeres y a los objetos, que tienen la posibilidad, que también lo tienen las personas, ¿no? Pero de poder, el hecho de poder trabajar con la escala, ¿no? Poder trabajar en chiquito, está la gran posibilidad de abrir paisajes, de crear universos poéticos en espacios reducidos. Entonces sí creo que hay algo, pueden ver, no sé, de Yadai Larios, hay como unos trabajos dando vueltas, sí creo que hay algo que pueden ocupar ahí los títeres y los objetos, ¿no? Y de títeres se está haciendo bastante, ¿no? Está Chop Chop, no sé si han visto, hay como gente haciendo cosas muy divertidas. Creo que todos estamos siendo muy influenciados por la maravillosa aparición en nuestras vidas de 31 minutos. ¿Conocen 31 minutos? El programa chileno de títeres, ¿no? Todos estamos muy Claro. felices de que exista 31 minutos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que se está haciendo que tiene como una gran impronta de 31 minutos. Míralo, porque es un noticiero llevado adelante por títeres, es tan divertido e irreverente, es un programa para chicos, en principio para chicos, ¿no? Pero es súper divertido. Eh, es súper, súper lindo. Sí creo que tienen algo para hacer. Sí creo, de hecho hay mucha gente haciendo cosas, está el encuentro cosas, las cajas de la cuarentena, los pequeños poemas de las cuarentenas de estas chicas de encuentro cosas y el otro es, ¿cómo se llama? Bueno, sí, sí hay gente haciendo cuestiones con títeres y con objetos que tienen como un lugar, ¿no? Sobre todo por la capacidad de evocación de un exterior que por ahora está de alguna forma vedado, ¿no? Claro. Que no reemplazan al contacto humano, ni mucho menos, pero bueno, en fin, pueden proponer un discurso poético. Ujú. Exacto, 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 exacto. Y en este mundo, ¿no? Como aparece el objeto, digo, el objeto, por supuesto, marca ciertas reglas, ¿no? Digo, ¿cuál es la regla de ese objeto para utilizarlo, ¿no? Y una de las grandes dudas o inquietudes que surgieron, ¿no? Que la va a preguntar Leo. Yo solo funciono como moderador, digo, articulo para pasar la posta. Perdón, Leo no, Marcos. Sí, bueno, la tipo, el sonido es algo muy importante en todo en este tema, ¿no? Y tipo, quiero preguntarte, para vos, ¿cuál es la importancia del sonido y particularmente de la voz en el teatro de objetos, ¿no? ¿Cómo se puede usar, cómo se puede usar como ventaja? No, mirá qué pregunta rara. Y el sonido da contexto. A ver, puede ser, pasa el sonido. De tanta forma el sonido. Del ruido, la palabra, la música compuesta especialmente, utilizar algo, no sé, que nosotros hicimos una obra, por esta obra que hicimos aquí en Leones, toda la banda de sonido de la obra son hits de verano del 2001. Ricky Martin, Luis Miguel, ¿qué les puedo decir? La Mona Jiménez, ¿cómo se llama esta mexicana? Talía, No, el Rubio, Paulina Rubio. Paulina Rubio, bueno, en fin,
una amiga de música vino a ver la obra y dijo, Javier, ¿por qué eligieron esta música tan poco artística? Bueno, porque en realidad estamos usando la música como un objeto, como una cuestión evocadora. De hecho, la música viene de afuera y te da todo el tiempo la impresión de que es un vecino que puso la radio y que está molestando la obra, ¿no? Pero aparte de eso, y la música da contexto. No sé, así como la música puede ayudar a ahondar, a hundir el cuchillo, podés tener una música que corte toda solemnidad posible de una obra, todo arranque posible de solemnidad, y la música la rompe, digamos, como para crear cero clima. Está la palabra, que la palabra, como en el cine, ¿no? La palabra no va en el mismo, o el sonido no tiene por qué ir en el mismo sentido de la imagen. El teatro de objetos aporta una imagen. Entonces, bueno, el sonido es otro signo más. Si vos mostrás papa y decís papa y mostrás tomate y decís tomate, o decís tomate y mostrás tomate, no papa, papa, tomate, tomate, hay redundancia. Pero si vos decís, este es el gran sueño de mi infancia, y mostrás un tomate, hay algo, digamos, de poético que sucede ahí como una imagen complementaria, ¿no? O si vos decís, eh, mi vida está guardada dentro de esto, y mostrás una papa. Es decir, es diferente decir, les voy a mostrar una papa y mostrar una papa, ¿no? Entonces me parece que tanto el sonido, no sé, si pones la quinta de Beethoven y sacas un Rolex de oro en su caja, ¿no? Mostrando con una ampliación de cámara, el Rolex es una cosa, y si haces sonar la quinta de Beethoven y sacás una cajita usada de papas fritas del McDonald's, engrasada, media rota, eh, es otra, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay una cuestión de contexto y de construcción de la imagen escénica con el sonido. Ujú. Así es, así es. Bueno, estamos ya casi en el final. Sabri tiene una última pregunta eh, y después un pequeño pedido que voy a hacerte, pero digo, Sabri, no sé si querés tirar ahí la pregunta. Sí, también justamente en relación a esto que hablábamos de este teatro dentro de la cuarentena, ahora la única forma como de compartir las cosas que creamos es a través de filmarlo, o a través de una cámara. Y justamente te queríamos preguntar si en un teatro de títeres o de objetos eso podría ser una ventaja quizás para ocultar el hecho de que el objeto está siendo manipulado, porque puedes poner, no sé, un zoom de cámara que recorte el resto de lo que No, está porque es como un ocurriendo. retablo, ¿no? Porque, claro, porque Claro. Y cómo, o sea, ¿qué ventajas en ese sentido crees que se podrían llegar a explorar? sí, Eh, pero eso tiene que ver con un teatro en el que querés esconder al manipulador, porque hay Ujú. otro teatro en el que el manipulador está a la vista y forma parte de los signos escénicos. Sí, claro que es Claro. como una ventaja porque tenés como todo, tenés un montón de planos que sirven como un gran retablo, un teatrito de títeres, ¿no? Todo esto te sirve para almacenar cosas. O sea, yo no sé, almaceno cosas que aparecen, ¿no? Y estoy hablando con vos. Y no sé, es como un gran retablo de títeres, ¿no? En ese sentido, sí. Y el primer plano también, ¿no? Pensar los Muppets, no sé, la posibilidad de la sutileza que no tenés un espectador a 40 metros, sino que tenés algo a 10 centímetros que está registrando los más mínimos movimientos, como la actuación para cine, donde Ujú. casi la actuación tiene que ver con estados interiores que se ven en los ojos del espectador, en los ojos, perdón, del intérprete. Pero también como otro teatro en el que el manipulador está como, que a mí me gusta aparte, me gusta personalmente, donde está el manipulador a la vista como forma, como parte del sistema escénico, el que la cámara sí aporta, como aporta todo. Es cuestión de encontrarle la vuelta, qué sé yo, es tan complicado ahora, es tan difícil decir cosas aparte que sobrevivan el archivo, ¿no? ¿Viste? Estas cosas que uno dice ahora, que sobreviven el archivo, porque uno puede decir cualquier barbaridad.
No es por sobrevivir el archivo, no, pero bueno, es una experiencia diferente a la del teatro. Yo cuando empezó la cuarentena no tenía la sensación de estar con alguien cuando asistía a una charla por Zoom. Y ahora al estar hablando 40 minutos con un amigo por Zoom, no estoy con él, pero tengo la sensación de haber tenido como un intercambio, un contacto que antes no tenía, ¿no? Entonces también cambia la percepción, esto que no era teatro, esto es teatro, sí, no, es lo que hay. Y es la posibilidad haber que ver cómo se puede generar teatralidad, ficción, con eso, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahora sí, ya estamos casi, ya vamos a terminar. Digo, también para no abusar de la batería de nadie, porque digo, también tenemos ese límite, viste que hoy por hoy, digo, se te acaba la batería, se te acabó el diálogo. Entonces, pasa eso también. Antes de Cristian, sí, Quería hacer una pregunta a Javier, porque me parece interesante eso, ¿no? Y me quedé en un momento, en una de las respuestas que Javier decía sobre esto de manipular la vista, a la vista. ¿no? Claro, manipular a la vista. Y lo pensaba, digo, cómo todo el tiempo, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Y en los objetos, cómo juega o cómo entra esta lectura del espectador también, ¿no? Respecto de la obra. Digo, qué interesante. Me quedé con esa, con esa frase y cuando ibas haciendo, no sé, recién Sabrina que preguntó también algo de esto, y digo, cómo todo el tiempo está presente, ¿no? Y cómo se juega. El teatro de objetos en general tiene que ver con un proceso que empieza en los años, que largo. Todas estas cosas que les digo no son cosas que yo haya estudiado, sino que las leí en todo caso de gente que sí las estudió. Un proceso largo que tiene que ver con la salida de los titiriteros del retablo para empezar a mostrar sus habilidades y después cómo la salida de los titiriteros del retablo empiezan a, tanto el títere como el tipo de control, el titiritero y el retablo empiezan a hacer signos escénicos, ¿sí? Eso es algo que empieza en la segunda, de posguerra, pero que se desarrolla mucho en los 80, a partir de ahí en adelante. Y el teatro de títeres tiene mucho de cine, es decir, decía, hay uno de estos que le pusieron el nombre del teatro de objetos. El teatro de objetos es un nombre que pusieron unos franceses, ¿no? Lo cual también habla como de un teatro de objetos de descarte que tienen una segunda vida, en una sociedad de opulencia. Hay que pensar cuál es el teatro de objetos que hacemos en América Latina, donde no tenemos el mismo nivel de consumo y de descarte de objetos que tienen en Europa, por ejemplo. Entonces él decía que hace una obra en la cual él abre una valija que tiene arena, pasa un camión por la arena, entonces el camión en el desierto, y de repente la valija apoya el codo en la valija y hace como que está manejando, entonces él va cambiando de plano, ¿no? De plano detalle, en plano general, que es el desierto con el cine, ¿no? El desierto con el camión, a un primer plano del manejando, bueno, y cómo el teatro, y habla público y entra y sale, tiene algo de brechtiano, después le preguntarán a Nico qué es esto del distanciamiento brechtiano. El teatro de objetos tiene algo de esto de brechtiano, de poner como una distancia y poder entrar y salir del relato y jugar mucho con los planos, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en general con el teatro de objetos, con la manipulación a la vista, tiene un manejo del foco de atención. Y también convierte la manipulación, que es algo neutro, que siempre está escondido, por algo expuesto que puede tener un valor simbólico, ¿no? Como si yo manejo, como volvemos a la abuela, ¿no? Pero en vez de manejarla neutramente, si yo la miro con una caricia, estoy haciendo como el gesto, esto es un gesto, una manipulación por delante, ¿no? Hago como un gesto teatral, porque no es que la estoy manipulando, ¿no? La manipulo para que me vea, no quiero ver. Ah, sí, sí. Es decir, estoy haciendo como un pequeño gesto, estoy manipulándola a la vista y hago de la manipulación, no, sí, mírame, no, sí. Hago de la manipulación un gesto teatral, ¿no? Porque es como otro universo. Los que trabajan teatro de objetos en general le prestan como atención
al foco y pueden construir la aparición y la desaparición, la presencia y una especie de presencia diluida, de estar presentes en escena pero ausentes durante los espectáculos. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Javi. Ahora sí, por ahí nos vamos a sacar una foto, pero antes quería preguntarte, los chicos son parte de un elenco, como charlábamos antes, que están en formación, que son muy jóvenes. De hecho, bueno, hoy por temas de conectividad no se han podido sumar ni Nahuel ni Sofi, que tienen 14 y 15 años respectivamente, es decir, que son muy jóvenes realmente. Y entonces siempre tratamos de cerrar esta entrevista con algún, yo sé que la palabra consejo es como un montón, es un montón. Y vos te vas a poder resistir con justa razón. Pero si vos querés, no sé, compartirles alguna reflexión para ellos o algún consejo, algún tip, no sé, usemos el término que queramos para ellos que están justo en este momento, ¿no? De exploración, dando sus primeros pasos o medianos pasos, ¿no? Sí, que primero que, no sé, yo me anoté en 7 carreras universitarias. O sea que estoy lejos de decir que soy alguien decidido. 7. 2 por obligación, 2 porque no sabía si me gustaban o no, o 3, otra que me gusta. Ya ni me acuerdo cuáles eran, no sé. Por mi familia habría sido ciencias económicas y ingeniería en sistemas de computación. Por no saber si me interesaban o no, ciencias de educación, ciencia de la información, y alguna más que no me acuerdo. Y porque me interesaban psicología y cine, ¿no? No sé, a ver, por un lado pensar que uno tiene la posibilidad de hacer algo y después hacer otra cosa. Si esta cuestión de que empezás algo y vas a hacer eso, esa presión, a mí me parece que no es sana, no está buena. Usted no tiene que darse lugar a dudar y decir, bueno, probé, no me gusta. ¿Cómo te das cuenta que no te gusta si no probaste? ¿No? O sea, que no te gusta la abogacía, bueno, está bien. Bueno, o que no te gusta el cine, o sea, quieres estudiar el cine, bueno, estás dentro del cine, no es lo mío, ¿sabes qué? Y no, bueno, mejor, qué sé yo. Eso por un lado. Y por el otro lado, también pensar que uno le dedica mucho tiempo a trabajar en la vida. Tiempo concreto, ¿no? Horas del día. Entonces más vale pasar haciendo algo que a uno le guste. En lo que uno sienta que se puede que puede crecer y desarrollarse, y que puede encontrar cosas que lo van a hacer feliz. Si no, el día puede ser medio triste, digamos, ¿no? Porque va a estar mucho tiempo con eso. No sé si son consejos muy optimistas los que digo, pero no sé, más vale pensar algo que a uno le va a gustar mucho y también darse la libertad de equivocarse, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Quién no se equivoca? O sea, hay gente que, perdón, me pongo esta luz en unos de ahí, pero eso. Y después, bueno, después engancharse, hacer lo que uno quiere. Digamos, así como, a ver, no sé, a ver, ¿qué música escuchan ustedes? ¿Qué música escuchan? A ver, no sé, Lucas, Marcos, Sabrina, ¿qué música escuchan? ¿Qué les gusta? Rock, rock. ¿Rock? Sí, rock, pop, como Ok, mezclas. No sé si hay un género definido que ok. escucho. Sabrina, Sí, yo también bastante variedad. Últimamente un poco de rock nacional, pero... ok. Rock nacional, ¿qué rock nacional estás escuchando? em, tipo Las Pelotas, Ok, Divididos. bueno, ¿y vos de rock qué Eso. estás escuchando, Lucas? Queen, lo mismo que dice Sabrina, sumo un poco de los 80 y un poco también a veces de los Ok, 70, mira. británicos. ¿Y vos, Marco? Yo enganché bastante con Los Abuelos de la Nada, sí, rock nacional, me gusta bastante. Mira, me jodieron el argumento. Ya está. No, quiero decir, eh, la única forma de hacer rock no es B.B. King o Elvis Presley, o los Teen Tops, que fueron como los primeros que hicieron rock en español, ¿no? O sea, está eso y está... Entonces,
no sé, están las tradiciones y están ustedes. Y tener la libertad, o sea, no sé, la única forma de hacer rock no es la que se hacía hace 60 o 70 años. La única forma del punk no es los Sex Pistols, y la única forma del rock sinfónico no es Yes y Asia, grupos Deep Purple, no sé, grupos de hace un montón, ¿no? Y qué sé yo, y la única forma de canción poética, con todo con lo que me gusta, no es Pescado Rabioso, ¿no? O sea, bueno, o Almendra. Entonces, así como está eso, están ustedes ahora, y eso, no sé, tener la libertad de no responder a las necesidades de mantener tradiciones, sino de ver qué es lo que tienen ustedes ganas de hacer. Eso. Ujú. Bueno, ¿No? muchas gracias, No me puedo Javi. fluir Muchas en una gracias cosa y la otra. por, Gracias. Bueno, por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir ahí tu recorrido y tus vivencias. Así que bueno, quería que nos saquemos una fotito solamente. Vieron que es medio raro, digo, uno puede hacer todo desde esta pantalla. Filmación, foto, todo. Así que a la cuenta de 3, si quieren, lo que sí les pido es que por ahí nadie escriba en el chat porque me van a tapar la carita de los que están abajo. Que eso sí es un condicionante técnico, así que bueno, cuenta de 3, 1, 2, 3, teatro. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Javi. La verdad que, bueno, siempre es un gusto escucharte y agradecerte, bueno, así que gracias por la aplauso ahí invitación. virtual para vos. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Muchas Gracias. gracias. A nosotros nos vemos la semana que viene y a ustedes los ven un rato más tarde en la clase. Gracias, Javi.